La resurrección de Jesús. No hay nada más glorioso que pensar, meditar, considerar el día que Jesús resucitó, el hecho que Jesús resucitó, la realidad de que Jesús resucitó y de que en este momento está contigo, donde quiera que estés, cualquier cosa que estés haciendo y en cualquier situación en la que te encuentres. Por eso resucitó Jesús. Venció a la muerte para quedar libre de un cuerpo que le limitaba a estar en un solo lugar. Y ahora resucitado, puede estar con todo aquel que le invoque, con todo aquel que le pida, con todo aquel que quiera conocerlo. Y más aún, si dos se ponen de acuerdo para hablar con él, él se hace presente. Donde quiera que estés en este momento, Jesús está ahí contigo y quiere que entiendas un poco más el significado de su resurrección. Así que esta mañana vamos a considerar lo que sucedió cuando Jesús resucitó, cuando Él entregó su vida. Estaban sucediendo cosas en las mentes de las personas, de los discípulos, de los hombres y mujeres que lo habían seguido. Así que, mira, lo primero que quiero poner a consideración es lo que Jesús les había dicho en Marcos 14:27. Marcos 14:27 dice, Jesús les dijo que se iba a cumplir lo que estaba escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Básicamente eso sucedió. Cuando Jesús fue herido, cuando Jesús fue llevado a la cruz, lo que hicieron sus ovejas, sus discípulos, fue huir. Sin embargo, hubo un hombre rico llamado José de Arimatea que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato y juntamente con Nicodemo y seguramente algunos otros que no se mencionan, pero que estaban con ellos, fueron por el cuerpo de Jesús y lo llevaron al sepulcro. Y por ahí vamos a encontrar en Marcos 15:47 que las mujeres miraban dónde habían puesto a Jesús. Así que eso que estaba sucediendo creo yo que nos debe llevar a personas de los discípulos. ¿Cómo crees tú que se sentía? Yo creo que había una gran tristeza, había un gran remordimiento. Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente cuando negó a Jesús. Solo Juan había estado ahí a lo lejos, a la distancia. Y solo Juan había estado ahí a la hora que Jesús había muerto. Pero todos se habían ido. ¿Te imaginas lo que ellos pensaban y soñaban cuando estaban con Jesús? Cuando ellos empezaron a ver los milagros cada vez mayores, ¿se imaginan lo que llenó su mente y su corazón cuando vieron que Jesús anduvo sobre el mar, que multiplicaba el pan y los peces? Oigan, las esperanzas de esos hombres, el valor de esos hombres, el ánimo de esos hombres había crecido. Ellos tenían una gran esperanza en que realmente Jesús fuera el Salvador, fuera el Mesías. Sin embargo, creo que para este momento, cuando Jesús es sepultado, ¿qué hay en sus mentes? Desconcierto, soledad, remordimiento, angustia, temor.
Yo no sé si tú has experimentado esto, en qué medida lo has pasado, en qué medida lo has enfrentado. No sé en qué momento de tu vida ha sido el más difícil y que tú te hayas sentido solo y que tú hayas creído que nadie te entiende y que nadie te puede ayudar. Quiero decirte que primeramente Jesús, cuando fue a la cruz, experimentó todo ese dolor y aún ese temor a cómo iba a morir. Los discípulos también. Y parecía que la historia hasta ahí llegaba. Parecía que la historia de Jesús iba a concluir después de grandes milagros y grandes maravillas, iba a concluir, pero murió crucificado. El gran profeta de Nazaret hizo grandes milagros, pero murió crucificado. Sin embargo, la historia no termina ahí. Ahí no termina. Vamos a ir, vamos a iniciar en Marcos, por favor, capítulo 16. Dice en Marcos capítulo 16, cuando inicia en el 15:47 dice, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Eso lo pusieron. Hay otra parte en la escritura que dice que las mujeres fueron a preparar las especias para preparar el cuerpo de Jesús. Solamente que no les dio tiempo, porque recordemos que el día de reposo judío para ellos empezaba a las 6 de la tarde. Así que Jesús, cuando Jesús es bajado y es llevado, ellas van y ya no les da tiempo terminar de preparar, tienen que descansar también. Pero dice en Marcos 16, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. Bien, Mateo 28, los versículos 1 al 6, nos habla lo que sucedió. ¿Cómo fue que inició ese día? Aquí nosotros vemos que las mujeres se prepararon para ir a ver el cuerpo de Jesús, ¿sí? Pero dice en Mateo, y me van a ir ayudando por aquí. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto. Después, leyendo Marcos capítulo 16, versículos 5 al 8, dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ahora, quiero que pensemos en eso un momento. Bien, imagínense, viene un ángel y remueve la roca. Es removida.
el ángel se sienta sobre la roca y los soldados que estaban ahí caen como muertos. En lo que las mujeres iban caminando, iban pensando, bueno, pero ¿quién nos podrá abrir el sepulcro? Nosotros no podemos remover esa piedra. Cuando ellas llegan y ven que está abierto, resulta, hay dos detalles que resultan ahí, ¿sí? Uno, que las mujeres se meten y ven que no está el cuerpo de Jesús. Y un ángel les da el mensaje y les dice que Jesús ha resucitado. Ahora, Jesús ha resucitado, pero no lo ven, solo ven el sepulcro vacío. ¿Qué fue lo que sucedió? Aunque el ángel les dijo que Jesús había resucitado y las mujeres se regresan, van con la encomienda de que les digan a los discípulos, a los demás creyentes, que Jesús resucitó, resulta que ellas iban tan temerosas, iban tan pasmadas, que oigan, no le decían a nadie. Llegaban así, encontraban a alguien y nada más como que, y no podían decir nada. Y les voy a decir otra cosa. María Magdalena dice en Juan capítulo 20, quiero pedirles que lo busquemos. Ahorita vamos a leer Juan capítulo 20. Fue la primera que vio a Jesús. De hecho, aquí, en Marcos 16, versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Bien, lo que quiero que consideremos es esto. Las mujeres vieron una tumba vacía, pero la tumba vacía no fue suficiente. No fue suficiente. La Biblia no dice qué ángel fue el que anunció. No sabemos realmente quién fue. De hecho, los ángeles se movilizaron ahí porque, escucha esto, a partir de que Jesús resucita, los ángeles se activan para el pueblo de Dios porque van a ser la iglesia, porque va a empezar una nueva etapa. ¿Ok? Bien. El punto que quiero comentar es este. No es suficiente una tumba vacía. No es suficiente. Escucha, no es suficiente tener una idea o creer que Jesús resucitó. No es suficiente. Es necesario encontrarse con el resucitado. Es necesario. Es necesario tener una experiencia con él. Tú que me escuchas, todos los que en este momento estamos conectados con alguna congregación para escuchar el mensaje, un evento relacionado con la resurrección, todos nosotros tenemos una idea, tenemos cierta convicción de que Jesús resucitó. Lo estamos celebrando, estamos cantando, pero no es suficiente. Escúchenme, no es suficiente. No es suficiente. Quiero compartirte cómo Jesús se presentó 5 ocasiones en ese primer día de la semana. Aquellos que le amaban, aquellos que ya habían creído en él, pero que estaban llenos de temores, estaban perplejos,
estaban indecisos, estaban incrédulos, estaban batallando con lo que veían. Vamos a ver el primer caso. Primer caso. Jesús apareció a María Magdalena. En Juan capítulo 20 leemos desde los versículos 11 al 18 lo que sucedió con ella. Y la primera parte la voy a platicar. Bien, dice la primera parte que cuando van las mujeres, incluyendo a María Magdalena, ¿sí?, la piedra fue quitada. Ahora, ahí te va. Resulta que cuando María Magdalena ve que la tumba está descubierta, dice ahí en Juan capítulo 20 que corre a avisarle a Pedro y a Juan. Fíjate las noticias que lleva. María dice, se llevó. Fíjate, era una buena mensajera, pero al mismo tiempo, su mensaje primero estaba basado en lo que ella vio. Ella creyó que era la verdad. Eso le pareció a ella. A ella le pareció que se habían robado al maestro. Y eso fue lo que comunicó María. Así que va corriendo, le avisa a Pedro y a Juan. Sí, ellos van corriendo al sepulcro. Juan, que estaba más jovenazo y tenía tenis nuevos, llega primero, pero no se mete. Sí, Pedro llega derrapando, pero se mete Pedro. Y los dos ven que no está el cuerpo de Jesús. Y Juan creyó. Ahí dice que Juan creyó. Ahora, después regresa María Magdalena. A ver, vamos a ver qué dice del versículo 11 al 18. Vamos a escuchar. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho que era Jesús, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose, ella le dijo, Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ahora, María había llevado primero el mensaje según lo que ella creía, según lo que había visto. Ese es el detalle cuando nosotros, el ser humano, vive de acuerdo a su religión. Cuando vive de acuerdo a su religión, habla, comparte, expresa todo conforme a lo que cree. ¿Ok? Incluso a Dios mismo lo hace de cierta forma, porque no es suficiente una tumba vacía. Es necesario un encuentro con el resucitado. Es determinante. Ahora, ¿cuál fue el cambio? María, a mí lo que me llama la atención es que María se regresó al sepulcro. O sea, puedo decir que la virtud de ella fue que se aferró al Señor, fue que quiso más de Él. Hace unos momentos leí lo que dice en Marcos. Dice que María Magdalena fue la primera que vio a Jesús resucitado, de la cual Jesús había echado fuera 7 demonios. Entonces, no es que fueran 7 demonios,
específicamente, sino que significa que ella había estado completamente endemoniada. Ella había conocido lo que era el rechazo, lo que era el abandono, lo que era la amargura, el resentimiento, lo que era la rebelión, lo que era el ocultismo. Y su vida estaba llena de maldiciones y rumbo a la muerte. Quizás hasta pensamientos de suicidio. Esa mujer, yo creo que por eso quería más de Jesús, porque había experimentado libertad, había experimentado el amor, había experimentado lo que nunca antes, que alguien la amara, la aceptara tal como estaba, con una vida destrozada, que la hizo libre. Por eso es que ella quería más. Así que ella va otra vez y está ahí, y va y ve a los ángeles y escucha a los ángeles, y de repente voltea y ve una figura y piensa que es el jardinero. Y le dice: Señor, si tú sabes a dónde pusieron a mi Jesús, dímelo. Y María le dice, y Jesús le dice: María. Ella reconoció esa voz, sus ojos fueron abiertos y le dijo: Maestro. Pero mira, aquí hay una expresión. Ella se aferró a ver a su Señor y estuvo a punto de aferrarse a sus pies. Por eso es que Jesús le dijo: no me toques, que significa no te aferres a mí. No me agarres con esa fuerza que quieres, con esa pasión que tienes, con esa alegría que tienes, porque todavía no me he ido a presentar a mi Padre. Estoy recién resucitado. Fui a los infiernos, por así decirlo, y arrebaté las llaves de la muerte, del infierno. Derroté a Satanás. Me he levantado victorioso, pero ahora tengo que presentarme al Padre para que el Padre vea que ese sacrificio ha sido perfecto y sea yo glorificado. Así que todavía no me puedes tocar, pero ve a mis hermanos y diles, dales un nuevo mensaje. ¿Cuál había sido el mensaje anterior? Se robaron al maestro. ¿Quién sabe quién se lo llevó? Ya no está Jesús. Ahora, ¿cuál era el nuevo mensaje? Jesús ha resucitado. Lo he visto y lo he abrazado con mi corazón. Eso es lo que sucede. A los que estuvieron más, lo digo con respeto, más afectados, más desechados de las personas, cuando vienen a Jesús y Jesús los sana y Jesús resucitado se les revela, entonces, como en el caso de María, fue transformada en una que consuela y que da buenas noticias. Porque ella estaba llorando y fue consolada. Yo no sé últimamente por qué has llorado. ¿Qué es lo que más te ha lastimado? ¿Qué es lo que más te ha hecho llorar? Pero quiero decirte que si Jesús resucitado se revela a ti, si tú te aferras a conocerlo, a tener una experiencia con Él, abrirle tu corazón, Él te va a consolar y te va a convertir en alguien que console a otros. Ahora,
Hace unos minutos leímos y comenté que las mujeres habían ido temblando, habían ido pasmadas, ya habían recibido el mensaje del ángel, ¿sí o no? De que fueran a avisar que Jesús había resucitado. Yo no sé el corazón de Jesús de verdad, pero yo creo que las vio que iban tan asombradas y atemorizadas a la vez, que fíjense lo que dice en Mateo 28, 8 al 10. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Bien, ¿quiénes eran estas mujeres? Por ejemplo, en Lucas 24:10 dice, eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Bien, había un grupo de mujeres que habían servido a Jesús. Jesús no solamente tuvo discípulos, tuvo, por así decirlo, también discípulas. No es claro por los tiempos en los que se estaban viviendo cómo se consideraba la mujer. Para otras personas no era entendible eso, pero Lucas es alguien que detalla, que pone nombres, que menciona a las mujeres. Y al mismo tiempo, en esta parte que estamos citando de Mateo y de Lucas, en Mateo sobre todo, no dice los nombres de las mujeres. ¿Qué sí podemos decir? Bueno, lo que sí podemos decir es que eran mujeres que sirvieron a Jesús en su ministerio. Este era un grupo de mujeres que para el tiempo en el que ellas les tocó vivir, eran consideradas como cosas. Eran consideradas con valor solamente para dar hijos. Casi eran esclavas. Jesús las dignificó, las amó. Estas mujeres fueron quienes sirvieron a Jesús. Ahora, quiero que pienses en esto. Ellas ya sirven a Jesús. ¿No crees que ya estaban contentas con eso? ¿No crees que ya era un honor? ¿Que ya era una bendición, era un privilegio? Ya lo era. Sin embargo, a mí me llama la atención que antes que Jesús se revele, se presente, por ejemplo, a Pedro y a Juan, que fueron corriendo al sepulcro, ¿por qué no primero a ellos se les presentó? Porque la Biblia dice que el Señor atiende a los humildes y que en su reino el que quiera ser el mayor sea como el menor, como el más joven, como el que sirve. Y Jesús mismo dijo, porque yo no vine a servir. Jesús va al encuentro de ellas. Jesús les permite que ellas lo abracen. Ellas que le sirvieron a la distancia muchas veces. Ahora Jesús se presenta claramente y ellas corren y lo abrazan y lo adoran. Jesús las lleva a otro nivel. Ya no son solo las servidoras,
Ya no son solo las que ofrendan, ya no son solo las que dan. Ahora son las que pueden abrazar al Maestro. Y ahora ellas fueron transformadas y fueron convertidas en mensajeras valientes. Mensajeras del nuevo plan del Señor, del nuevo plan que tenía el Maestro. Vayan a mis hermanos y díganles que voy a Galilea, que allá nos vamos a ver. Allá me voy a presentar. Díganles que el plan sigue. Díganles que esto no ha acabado, recién ha empezado. Díganles que yo he resucitado, que les amo. Díganles que hoy más que nunca cuento con ellos. Hoy más que nunca el Señor cuenta con nosotros. Escucha, hoy más que nunca el Señor cuenta contigo. Y con que seas una mensajera y un mensajero valiente. Porque al principio no les creyeron, eran muchos discípulos. Por eso Jesús pensó, bueno, esta María es buena, es activa, va y se mueve, les dice y todo, pero solita no se va a dar abasto, porque había muchos discípulos, no eran solo los 12. Así que Jesús les encomienda esto a las mujeres, unas más que fueron transformadas. Bien, pero también si seguimos en Lucas 24. Ahora vamos a encontrar ahí que Jesús aparece a 2 discípulos camino a Emaús. Y voy a leer solo algunos versículos de este episodio. Lucas 24. Dice que el mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Entonces, un estadio es como de 180 metros, estamos hablando como de, yo puse aquí 11 kilómetros, 11, 12 kilómetros, más o menos. ¿Se imaginan caminar 12 kilómetros? ¿Sale? Saca tu calculadora ahí. Imagina caminar 12 kilómetros. Es como, ¿sí? Si un kilómetro, estamos hablando de 10 calles, entonces, ¿como cuántas calles? 12 por 10, 120 calles. Imagínate caminar 120 calles. Era un camino largo. Ahora, ¿por qué lo menciono? Bueno, porque dice que cuando ellos iban caminando, ellos iban discutiendo de lo que había sucedido. Y entonces Jesús, antes de que lo reconozcan, se aparece y les dice en el versículo 17, Lucas 24, dice el 17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Cómo estaban ellos? Estaban tristes. Ellos le dijeron, eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Y ellos dijeron, ¿qué cosa? Pues acerca de Jesús, varón profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Pero él fue entregado a los principales sacerdotes y a los gobernadores que tenemos aquí de parte de Roma y fue muerto y le crucificaron. Fíjense lo que dice el 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Teníamos la esperanza que fuera el Mesías. Creíamos que era el Salvador. Eso era lo que ellos pensaban. Es decir, ya estaban con la idea de que siempre no fue. Siempre no se logró. No era él. Parece que no era él. Pero entonces Jesús les dijo, 25, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Cómo estaban ellos? Tardos de corazón
para creer. Así estaba su corazón, con incredulidad. 26. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Entonces, esas 100 calles que ellos fueron caminando, apenas dieron tiempo para que Jesús les empezara a hablar y les dijera, pues no recuerdan lo que Moisés escribió. Es más, lo que dice desde Génesis 3:15, que Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre sus hijos y los hijos de ella. Y le dijo, el descendiente de la mujer va a pisotear la cabeza del descendiente de la serpiente. Y las profecías, que eran muchas, Jesús se tomó el tiempo para hablarlo. ¿Sabes? Ellos necesitaban revelación. ¿Saben cuándo no hay esperanza? ¿Cuándo perdemos la esperanza? Cuando no hay revelación. Cuando leemos la Biblia porque hay que leerla. Cuando la leemos porque nos dejaron leerla. Pero si no hay revelación, si no hay un entendimiento de lo que Dios nos está diciendo ahí, si el Jesús resucitado no se nos presenta y nos habla a través de su palabra, nos quedamos sin vida. Sin embargo, ellos fueron transformados al escuchar palabras vivas, porque de esa manera Jesús les fue revelado. De tal manera que cuando llegan a Emaús, dice que Jesús hace como que va a seguir derecho. Le dicen, oye, ¿no te quedas con nosotros? Ya se hizo tarde. Y Jesús dice, sí. Y cuando Jesús parte el pan y lo bendice, los ojos de ellos son abiertos. Y desaparece Jesús. Y miren, consideren estas palabras que ellos decían o dijeron después de que Jesús se revela y desaparece. Dice en el 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? ¿Qué necesitamos que suceda cuando vamos a la palabra? Necesitamos que Jesús se revele para que arda nuestro corazón, para que se encienda ese amor, se encienda esa pasión. Si no, solamente estaremos viviendo de creer que una tumba está vacía, pero no estaremos viviendo realmente en una relación con el resucitado, que por eso resucitó, para estar contigo y para estar conmigo todos los días, para abrazarnos, para hablarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para darnos una revelación más profunda de la Escritura. Ese es nuestro Jesús resucitado. Y vamos a otro ejemplo. Me llama la atención este ejemplo. Dice en Lucas 24, 33 al 35. Todavía hablando de estos dos discípulos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. ¿A qué hora llegaron? No lo sé, pero ellos se apuraron. O sea, por aquí se dieron cuenta de eso y se levantaron y se regresaron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos, a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. De hecho, cuando Pablo escribe a los Corintios también dice que Jesús se presentó a Simón Pedro. Ahora, lo que me llama la atención referente a esta aparición, lo que me llama la atención es que cuando Jesús aparece a Pedro, seguramente
hay algo en la mente de Pedro. ¿Cómo se imaginan que él se sentía después de que había negado a Jesús? Yo me imagino a Pedro que esa noche que Jesús fue entregado y que lo negó, la Biblia dice que lloró amargamente. Así que yo me imagino que toda esa noche estuvo llorando, llorando, llorando. Y estuvo escondido, no sabemos dónde estuvo. Escuchó que Jesús finalmente había sido crucificado y estaba con un dolor tremendo. Yo me imagino a Pedro pensando, ¿cómo pude hacer esto? Si cuando Él me escogió, yo vi un milagro en la pesca. Si yo lo vi cómo alimentó a los miles, yo lo vi andar sobre el mar, caminé con Él. Yo lo vi cuando Él se transfiguró. Yo le dije, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que yo le negara. No tengo perdón. Me da ganas de irme con Judas y decirle, hazme un lugarcito aquí. Pero el Judas rompió el tronco y yo no sé cómo Pedro se sentía, pero tenía un remordimiento. Por eso yo creo que aunque él se sentía el mayor fracasado, escucha esto, si tú en algún momento te has sentido el mayor fracasado, no eres el único que se ha sentido así. Pedro así se sentía como el mayor fracaso. Por eso yo creo que no hay más detalles acerca de Jesús apareciéndole a él, a Pedro. No hay más detalles. Así que lo que yo puedo pensar es que el encuentro de Pedro con su Señor fue un encuentro muy íntimo, muy personal. Y yo creo que fue tan personal que fue la única manera en la que fue restaurado para seguir sirviendo, para reunirse otra vez ahí. Porque él no tenía cara. O sea, cualquiera lo iba a callar. Cuando él llegara y dijera, oigan, vamos a hacer esto, vamos a confiar que Jesús ha resucitado, no iba a faltar quien le dijera, ajá, sí, y tú lo negaste, ¿no? Y entonces Pedro se iba a quedar callado, no iba a poder servir a Dios. Escúchame, tú no puedes vivir sin Jesús resucitado, llenándote de su paz y de su victoria, dándote seguridad, llenándote de aceptación. No puedes servir así a Dios. Puede ser que hayamos sido llamados, puede ser que hemos recibido de Dios, puede ser que tenemos conocimiento, puede ser todo eso, te lo acepto y agradece a Dios que te lo da. Pero si el resucitado no te perdona, no te abraza, no te restaura, no hace la obra en tu vida para que tú lo puedas servir, no lograrás todo aquello que Él tiene para ti y que quiere hacer en tu vida. Finalmente, esa misma noche, Jesús aparece a sus discípulos. Vamos a Lucas 24, 36 al 45. Y también vamos a leer Juan 20, 19 al 25. Lucas 24, 36 al 45.
Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Juan 20, 19 al 25 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Así que ellos estaban reunidos. ¿Cómo estaban? Estaban temerosos. Dice que tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Cómo había terminado su maestro? Había terminado muerto en la cruz. Ahora, si leemos algunos capítulos del Evangelio de Juan, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, incluso cuando él purifica el templo y al otro día va a enseñar, vamos a encontrar diferentes ejemplos de que los religiosos y los que estaban a apedrear a Jesús. Habían estado dispuestos a matar a Jesús repetidas veces. Y yo creo que en ese sentido ya los discípulos estaban como que un poco finteados y traumados. ¿Sale? Porque la habían visto cerca. No, no crean que no. Entonces, cuando estos discípulos finalmente huyeron, vieron cómo llevaron a Jesús y vieron cómo había muerto, había temor. Lo que a mí me llama la atención es que lo primero que hace Jesús es que les dice: paz, paz a vosotros, paz a vosotros. ¿Cómo sabemos que tenemos un encuentro? En la mañana, cuando doblamos nuestras rodillas, cuando le hablamos a Jesús, cuando hay paz. Yo te invito a que luches
contigo mismo, con tu cansancio, con tu sueño, con tus pensamientos, con tus pesadillas, con tus dudas, hasta que logres estar en su presencia y recibas paz, porque esa es la marca del resucitado. Y ellos se quedaron tan sorprendidos que pensaban, ¿será un fantasma? Sin embargo, Jesús les dijo, no, vean, tengo carne y hueso. Es más, ¿tienen algo de comer? Sí, le trajeron pescado asado, le dieron miel y se sentó a comer con ellos, o a que lo vieran comer, pero ahora con un cuerpo glorificado. Ahora, ¿qué es lo básico que quiero comunicar aquí? Que ellos estaban temerosos, pero cuando ellos ven las marcas de Jesús y cuando ellos lo ven resucitado, entonces hay un cambio. Hay un cambio, porque esa desesperación, esa desesperanza que tenían cambia. Se vuelve ahora en una nueva fuerza, en un nuevo entendimiento. Y entonces estos discípulos, a ellos les es abierto el entendimiento. Es lo que dice ahí, que entonces Jesús les abrió el entendimiento. Miren, algo que no había podido acontecer cuando Jesús estaba con ellos es que seguían con cabeza dura. No entendían las cosas. Jesús les hablaba, les enseñaba, les decía y ellos seguían sin entenderlo. Escucha, no importa cuántos años tengas escuchando de la palabra, no importa cuánto tiempo tengas en una religión, tú necesitas de Jesús resucitado. Estar en pacto con Él, estar en el nuevo pacto con Él para que su ley sea escrita en tu mente y en tu corazón. Es la única manera. Así que Jesús les abrió el entendimiento. Eso dice en Lucas. Y en el Evangelio de Juan dice que sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Porque ellos no habían podido recibir el Espíritu Santo. Dice en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, que el día de una gran fiesta, el gran día de la fiesta de los judíos, quizás la de los tabernáculos, Jesús levantó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán como ríos de agua viva. Y después aclara, esto lo dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran. Pero aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Es decir, no había resucitado y ascendido al Padre. Ahora Jesús había sido glorificado y a partir de ese momento sopló y el Espíritu Santo vino sobre ellos. A partir de ese momento se quedó con ellos y en el plan del Señor estaba eso. Oh, vamos a la parte final. Lucas 24, 46 al 49. Lucas 24, 46 al 49. Y les dijo, así está escrito,
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. En primer lugar, el Jesús resucitado confirmó y cumplió la profecía. Esto significa que Él es, que Él fue, que Él será, que es el único, que no tiene que esperar a otro. Es Él, porque Él cumplió todas las profecías. Y era necesario que muriera y resucitara. 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que aquí inicia una nueva era. Ya no solamente es el Mesías de los judíos, ya no solamente es el que vino a cumplir la ley, el que vino a vivir como hombre, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya no solamente es eso. Ahora es el Jesucristo resucitado para que en su nombre sea predicado y proclamado el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Ya estamos en ese plan. Es una nueva era en la que ahora nosotros estamos incluidos. 48. Y ustedes son testigos de estas cosas. Son testigos. Nos ha llamado a testificar, ¿sí? Pero, atención, porque testigo significa alguien que ha observado, que ha estado ahí presente. Y nosotros también tenemos que estar presentes o tenemos que observar, que experimentar a un Jesús resucitado. A través de tiempo en el que nosotros oramos ahí en lo personal, ahí en lo íntimo, a través quizás de algún momento cuando nosotros le adoramos juntamente con otros, o cuando vamos a la palabra, o cuando escuchamos algo que es para nosotros, o cuando escuchamos su voz en nuestro interior, nos convertimos en testigos de Él, de su gracia. Cuando recibimos un milagro, cuando recibimos una sanidad, cuando oramos por alguien y la recibe, Jesús ahora te llama a ser testigo de eso. Pero hay un último detalle, y es un detallazo, dice el 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Todavía falta algo más. Ya el Espíritu Santo está con ustedes. Ya lo pueden recibir. Pero ahora, yo sé que ya se quieren ir de Jerusalén. Yo sé que ya se quieren regresar allá donde estuve predicando y ahora decirles a todos aquellos que les estuvimos hablando, a los que fueron sanos durante años de ministerio, allá en Galilea, en Perea, en otros lugares, en otros territorios, quédense en Jerusalén. Quédense en Jerusalén, les digo. Ahora, hay dos preguntas que hacen por aquí. ¿Sí? Una pregunta que hacen aquí es si los rituales del judaísmo quedan anulados. Bien, ¿qué es lo que queda cumplido? En Hebreos dice claramente que los sacrificios que se hacían una y otra vez no pudieron quitar los pecados. ¿Qué es lo que dijo Jesús aquí claramente? Jesús aquí dijo que ahora lo que seguía era que en el nombre de Jesús se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados.
Así que todos los sacrificios que se hacían para perdón de pecados quedan, por así decirlo, sustituidos por el único y gran sacrificio de Jesús. En ese sentido, ya no tenemos y no podríamos nosotros, por ser gentiles, ni los judíos, porque no hay templo donde lo hagan, ofrecer estos sacrificios. Así que la Biblia dice que nuestra Pascua es Cristo, que nuestro Redentor es Cristo, que nuestro Salvador es Cristo, que por su sacrificio en la cruz somos perdonados. En ese sentido, todos esos rituales sí quedan sin efecto. ¿Ok? Ahora, todo lo que Jesús ganó en la cruz, lo recibimos por fe y es por gracia. Si nosotros queremos añadir a la gracia obras, estaremos demeritando el sacrificio de Jesús. Estaremos diciendo que no fue suficiente. ¿Correcto? Ahora, la otra pregunta. Cuando nosotros nos arrepentimos y confesamos, estamos aceptando el sacrificio de Jesús. En lugar de traer un sacrificio de un animal, lo que hacemos es que nos arrepentimos. Ese es el aspecto que ahora toca considerar. Ese es ahora a lo que vamos. Por eso Jesús les dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Porque necesitamos el poder de lo alto. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que la gloria del Espíritu Santo venga sobre nosotros. Así que una nueva era inició. El perdón de pecados en todas las naciones, la promesa del Padre que es el Espíritu Santo y ser investidos del poder desde lo alto. Por tanto, el Señor, escucha, el Señor, no yo, el Señor nos hace un llamado. ¿Cuál es el llamado que te hace? Según lo que nosotros vimos entre aquellos a los que se apareció Jesús, el primer llamado es aférrate. Aférrate a Jesús. No te conformes. No te conformes con estar en una iglesia. No te conformes con conocer algo de la palabra. No te conformes con creer en Dios. No te conformes. Anhélalo. Búscalo en oración. Búscalo en su palabra. Aférrate hasta que Él se revele a tu vida. Entonces va a abrir tu entendimiento y va a haber revelación. Y va a haber intimidad. Va a sanarte de lo más profundo. Va a liberarte de lo más profundo. Y va a revelarte en lo más profundo de tu corazón cuál es su plan. Si tú todavía no sabes cuál es el plan de Dios para tu vida, necesitas que te hable el resucitado. Y por último, el resucitado es el que te llena del Espíritu. Lo dijo Juan el Bautista, yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno más poderoso, el cual los va a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Y ese es el siguiente capítulo que veremos en la primera iglesia y que tenemos que ver en la última iglesia que somos nosotros. Ser llenos del Espíritu Santo. Así que yo te voy a invitar que en este momento hablemos con Jesús. Ahí está el Jesús resucitado, ahí está. Ahí está contigo. Y este Jesús resucitado quiere llenar tu vida, llenar tu corazón
llenar tus pensamientos, llenar tu alma de paz. Si tú has estado enfrentando temor, si no has sabido qué hacer, cuando has estado desesperado, si en algún momento habíamos creído que era suficiente con lo que hemos experimentado, no es suficiente. Necesitamos una experiencia cada día mayor. Y si consideramos también cuando Jesús se presenta una semana más tarde y le muestra sus heridas a Tomás. Y si consideramos cuando Él se presenta a sus discípulos, cuando están pescando en el mar de Galilea, puedo ver que Jesús siempre tiene más para mostrarnos, más para hacer. Y si consideramos los milagros que Jesús siguió haciendo en la primera iglesia, todo lo que Jesús ahora a través de sus discípulos hizo en las naciones desde el primer siglo y hasta este pleno siglo XXI. Con algo que todavía no entiendo, que es con la colaboración humana. No sé por qué Jesús escogió ahora a través del ser humano manifestar su poder y su gloria. Pero esa es tu oportunidad, esa es mi oportunidad. Ser instrumentos en sus manos. ¿Por qué no le dices, Jesús, quiero conocerte? Quiero una nueva relación contigo a través de tu Espíritu Santo. Quiero caminar siguiendo tus pasos de verdad, conociendo tu corazón. Amándote, escuchando tu voz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por haber resucitado.